Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Aquí tenéis un poquillo lo que os decía, cómo vamos a hacer el webinar. Tenéis la opción del chat, ¿vale? Pues si tenéis algún problema técnico lo podéis poner por ahí. Espero que se me escuche. Tenéis la opción de preguntas y respuestas, ¿vale? En principio la de levantar la mano vamos a dejar por favor sin usarla porque si no, pues nos vamos a liar. Si queréis al final, pues si tenéis alguna pregunta, por favor escribidla a través de la opción de preguntas y respuestas. Y si al final del webinar la intentamos contestar y si creéis que no se ha contestado suficientemente bien, pues levantáis la mano si queréis bueno, pues si eso nos mandáis un mail a info@neoenergia.com y os la respondemos en breve. Vale. De este webinar se está grabando ahora mismo, entonces en unos días os pasaremos tanto las diapositivas como la grabación. Además la subiremos a nuestro canal de YouTube. Y nada, hay más de 300 personas conectadas, creo que es récord para nosotros, así que muchas gracias por la confianza. Creo que se apuntaron 600 personas, que es una barbaridad. Así que nada, esperamos estar a la altura de las expectativas que hay puestas. Vale. Bueno, antes que nada me presento y presento a la empresa muy rápido. Bueno, yo soy Javier, que soy el gerente de Neoenergia. Llevo ya casi 14 años trabajando en el sector y en Neoenergia pues damos esta serie de servicios a comercializadoras, algunos de electricidad, otros a comercializadora de gas. Tenemos nuestro propio software, hacemos operación en mercado, hacemos previsión de demanda, tenemos un software completo de gestión para comercializadoras con switching, facturación, contabilidad, informes, etcétera. Y bueno, damos labores de consultoría también. Si queréis ampliar esta información, pues ahí tenéis nuestro correo y también, por lo que os comentaba, si veis que no hay alguna pregunta que no se haya respondido bien en el webinar, pues nos podéis escribir y os responderemos con mucho gusto. Vale. Vamos a empezar un poquillo entrando en materia. Vamos a intentar hacerlo rápido porque ya hicimos un webinar hace unos meses sobre el mecanismo de ajuste. Si queréis verlo, está en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a volver a tocarlo un poco de pasada y a centrarnos en cómo facturar correctamente el mecanismo de ajuste a los consumidores. Vale, como antecedentes, ya sabéis que el Real Decreto Ley, el 10/2022, estableció un mecanismo de ajuste, ¿vale? Se ha llamado erróneamente como tope del gas, realmente no es un tope, ¿vale? Es un mecanismo de ajuste que lo que hace es que determinadas centrales de producción, especialmente los ciclos combinados de gas, el carbón, que tiene una especie de segunda vida en España debido a lo que está pasando, y las cogeneraciones, primero las que no tenían prima, y desde el 1 de octubre de este año, las que tienen prima pueden haber renunciado al régimen retributivo que tenían y estar cobrando también el mecanismo de ajuste, cosa de la cual parece que bueno, debido a la caída de Mircas que estamos viendo estos días, no están muy contentos, pero bueno, pues esas centrales tienen derecho a ofertar, bueno, tienen derecho, no, tienen la obligación de ofertar más barato en el mercado diario porque la diferencia entre cómo cotiza Mircas y un precio de referencia que se ha fijado en 42 MWh con un factor de eficiencia de 55%, se lo va a pagar OMIE y ese dinero lo va a recaudar de ciertos consumidores, como veremos a continuación. Vale, esta es la fórmula que os decía. Básicamente, las centrales que hemos dicho, ciclos combinados, carbón y cogeneraciones, cogen el precio de referencia del gas natural, que lo publica OMIE todos los días. Vale, es la media básicamente de los 3 días previos para la cotización de Mirgas del día siguiente. Vale, por ejemplo, ahora mismo Mirgas se está cotizando, creo que en niveles por debajo de 20 euros MWh, que es un precio pues, ya más bien de 2019-2020. Y lo que pasa es que el precio de referencia de mañana todavía está en niveles de 41 o 42. Está un poquito por encima de ese precio de referencia de 40 euros MWh que se ha utilizado y que irá subiendo a nivel de 5 euros desde enero en adelante hasta el final de este mecanismo que se estima en mayo de 2023. Ya veremos si luego se prorroga. Si pasa, ¿qué pasará? Mañana, por ejemplo, que el precio de referencia del gas utilizado para calcular el ajuste baja por debajo de 40, pues básicamente mañana, para pasado mañana, no habrá mecanismo de ajuste. Es decir, ese día se ofertaría en OMIE como si fuera un día completamente normal, si no existe mecanismo de ajuste, con lo cual el extracoste que tienen que pagar los consumidores por este mecanismo de la parte de OMIE va a ser cero.
Vale, aquí lo que os comentaba, no es lo mismo cómo esté cotizando mi gas ahora que el precio que se utiliza para calcular el ajuste. Ahora, por ejemplo, mi gas está en el continuo negociándose por debajo de 20 euros megavatio hora y el precio de referencia para mañana son cerca de 42. ¿Vale? Pues porque es una media de 3 días. Si el precio está bajando, lo habitual es que la media se quede por encima y si el precio esté subiendo, que se quede por debajo. Por eso veis cosas raras como que el pool de repente pues, sale muy caro o sale muy barato de forma un tanto, en fin, un tanto inexplicable, pues realmente es por esto, porque a lo mejor el gas es más caro como está cotizando, o el precio de referencia que se usó, y las centrales tienen que ofertar más caro para poder cubrir sus costes, porque el ajuste no les cubre toda esa diferencia. Vale, lo que hemos comentado, vale, aquí tampoco voy a repetirme mucho. Las centrales, pues si tienen un coste, si el gas, por ejemplo, costase 50 y tiene una eficiencia del 50%, pues van a ofertar a un precio de 100 euros megavatio hora, más lo que les cueste los derechos de emisión de CO2. Ahora más o menos pues serían otros 30 euros megavatio hora, o sea, ofertarían a 130 más sus costes operativos, peajes, en fin. Y el margen que quieran obtener, pues ofertarían del orden de 150 euros megavatio hora. Pero ahí, como les va a cubrir OMIE con una diferencia de 10 euros megavatio hora de gas, con un factor de eficiencia del 55%, pues van a poder ofertar ligeramente más barato en OMIE y esa diferencia se pagará aparte y solo a esas centrales por esa energía que se necesita. No influirá en todo el precio marginal del mercado diario. También interiorizarán este ajuste en las ofertas a los servicios complementarios, las restricciones técnicas y energías de balance. Vale. Esta liquidación de este mecanismo, ¿vale? De este ingreso que hay que darle a las centrales de carbón, gas y cogeneraciones que estén dentro del mecanismo, será cubierto, ya lo veremos ahora, por los consumidores que se benefician del mecanismo, ¿vale? Esa parte de OMIE es lo que se llamará ajuste de OMIE, a home, ¿vale? Aparte de la red eléctrica, pues tendremos lo que hemos comentado de la internalización de ese precio, de ese menor precio en los servicios complementarios, que se llaman MAG 3, y la regularización por parte de red eléctrica y la liquidación de OMIE, que se va a liquidar según lo que los agentes compren, pero liquidado según lo que las comercializadoras, los clientes de las comercializadoras consuman. Pero se llamará el AJOS, ¿vale? El AJOS, que es quizá lo que está dando más problemas a día de hoy. ¿Quién va a pagar esta fiesta? Pues básicamente las unidades de adquisición, las comercializadoras, que no sean de almacenamiento, pues prácticamente no hay ninguna, los bombeos y los servicios de ajuste, ¿vale? Por los servicios, los servicios de ajuste de determinadas centrales de generación. Vale, vamos a entrar un poquito de detalle en el mecanismo de liquidación. Lo que comentaba, OMIE, lo que necesite pagar de ese ajuste a esas centrales de producción, ¿vale? Según lo que hayan vendido en el mercado diario más intradiarios, lo repartirán entre las unidades de adquisición que se benefician del mecanismo en proporción a su programa horario final, es decir, lo que hayan comprado, descontando la parte exenta, ¿vale? La parte que veremos ahora, pues que puede tener coberturas. Eso es lo que conocemos como AJ1. Vale, luego Red Eléctrica liquidará la diferencia entre las obligaciones de pago y derechos de cobro de servicios de ajuste, es decir, pues una central, por ejemplo, de ciclo combinado de gas que introduce energía a subir más barata porque cobra una parte por este mecanismo, por ejemplo, en restricciones técnicas o algún mecanismo por el estilo, ¿vale? Pues esas obligaciones de pago, de nuevo, las distribuirá entre las unidades de adquisición en función a su medida en barras de central. Esta parte la van a pagar todas las unidades, ¿vale? No solo aquella energía no exenta. Es decir, aquí todo el consumo, ¿vale? Todas las unidades de adquisición van a pagar este MAG 3, ¿vale? Y luego está el AJOS, ¿vale? Que es básicamente la regularización por parte de Red Eléctrica del AJOM según la medida en barras de central de las comercializadoras, ¿vale? Teniendo en cuenta la parte exenta. Entonces, aquí, como hemos comentado, básicamente de la parte de AJOM y la parte de AJOS habrá una cantidad de energía exenta, que será la que tenga coberturas o la que esté bilateralmente integrada por las comercializadoras incumbentes, ¿vale? Y todas las unidades de adquisición por su consumo tendrán que pagar el MAG 3. Vale. Como os he comentado, los titulares de una adquisición podrán resultar exentos del pago del ajuste, salvo del MAG 3, por aquella parte de su energía sujeta a instrumentos de cobertura a plazo. ¿Vale? Esos instrumentos con cobertura a plazo tendrían que ser
haber sido firmados y registrados, ¿vale?, en REMIT o EMIR con anterioridad al 26 de abril, que fue cuando se anunció este mecanismo ibérico por la ministra Teresa Rivera y por el homólogo portugués. Habría que presentar en su momento, porque esto ya venció, una declaración responsable, ¿vale?, y un detalle de esos instrumentos físicos o financieros y el reporte que se hizo, en su caso, a ACER en el ámbito REMIT o a ESMA en el ámbito EMIR. Y para las comercializadoras verticalmente integradas, Iberdrola, Endesa y compañía, pues presentar básicamente una estimación del consumo de los clientes a precio fijo durante un año para estar exentos de esa parte de energía del pago del mecanismo. En todo caso, lo que venía en el Real Decreto Ley 10/2022, que es las renovaciones, revisiones de precio o prórrogas de los instrumentos de cobertura que se produzcan con posterioridad al 26 de abril, no podrían emplearse para solicitar la exención de energía a pagar el mecanismo. Y en contratos con indexación parcial, por la parte de energía no indexada estaría excluida. Vale. Y OMIE comunicará a la red eléctrica el valor horario de energía exenta para que luego la red eléctrica pueda hacer el cálculo de la JOS que hemos comentado previamente. Vale. Aquí, lo comentado, ¿cómo va a hacer la liquidación OMIE de la JOM? ¿Vale? Pues básicamente cada día, en torno a las 10 de la noche, va a coger el programa horario final de esa comercializadora, va a coger la energía no exenta y a esa energía no exenta le va a repartir ese coste que ha tenido que retribuir a las centrales de gas, de carbón y cogeneraciones. ¿Vale? Y además habrá que presentar unas garantías para cubrir estas obligaciones de pago. Estas garantías básicamente se calculan con un precio de riesgo de ajuste que viene a estar vinculado a cómo está cotizando el gas y en los últimos 30 días cuántas centrales han tenido que estén sujetas a este mecanismo participar en OMIE, ¿vale? Y según también la potencia máxima que tengan las unidades de adquisición de las comercializadoras. Por esto es muy importante que las comercializadoras tengan ajustada su potencia máxima en OMIE. Hasta ahora da un poquito igual, pues ahora es importante tener ajustado para que esas garantías sean lo más bajas posibles. Es decir, que básicamente la potencia máxima de compra pues sea ligeramente superior al consumo máximo que tengamos en algún periodo horario. ¿Vale? Si estas garantías no fueran introducidas, OMIE dará un plazo de 3 días hábiles para dar cumplimiento y si no se cumplieran, incluso lo que está previsto en el Real Decreto Ley es que se pueda inhabilitar a la gente para participar en OMIE e incluso traspasar los suministros a la COR. Lo que pasa es que eso no ha tenido desarrollo legal. ¿Vale? Yo no he visto que nada de esto haya sucedido de momento. Vale. Vamos a poner un ejemplo. Vale. Una semana en la cual en OMIE se paga el miércoles, ¿vale? La semana habitual. Ya sabéis que cuando hay festivos, pues muchas veces se paga el jueves o incluso el viernes. Vale, pues básicamente una comercializadora tiene que tener las garantías en OMIE, salvo que haga un pago anticipado, pero si no hace un pago anticipado tendría que tener su previsión de compra del lunes de una semana al martes de la semana siguiente, menos las ventas que pueda tener, pues porque tiene representación de productores, por ejemplo, por el precio del mercado diario estimado. Tiene que además contar con la compra que voy a hacer el martes para el miércoles, al precio de oferta que haga. Vale, tiene que tener una previsión de la energía no exenta que tiene que programar de lunes a martes, es decir, de esa energía que va a comprar, cuál es la parte que no está sujeta a coberturas y por la cual tiene que pagar el mecanismo de ajuste, ¿vale? Según el coste estimado de este mecanismo de ajuste, que ahora mismo, pues, hoy está en 10 euros megavatio hora, que es ridículo, ha estado hace poco más de un mes en 200, o sea, ahora está por los suelos. Tiene que, lógicamente, contar con el IVA y, si es consumidor directo, con la parte del impuesto eléctrico. Si opera el mercado continuo, una parte del límite operativo destinado al mercado continuo y las garantías de este mecanismo de ajuste que se publican por OMIE se revisan todas las semanas los miércoles. Vale. Aquí básicamente lo que os hemos comentado, ¿vale? Si no se cumplen las garantías, pues OMIE puede suspender la participación de la unidad de adquisición, puede comunicarlo a la red eléctrica e incluso podría traspasar los clientes a la COR. Esto, lógicamente, tiene que contar con la distribuidora, con lo cual es un procedimiento que, por mucho que en el Real Decreto Ley, yo dudo que se pueda hacer tan fácilmente. Desde luego tenía que tener cierto desarrollo, ¿vale? Pero vamos, que sepáis que viene establecido el Real Decreto Ley, que si tú no pones garantías y no cumples tus obligaciones de pago con OMIE, a día de hoy,
te podían habilitar y pasar tus clientes a la comercializadora de referencia. Vale, vamos un poco con lo que, después de este resumen del Real Decreto Ley, vamos un poquito con el objetivo de la reunión. Ya llevamos casi 15 minutos, así que bueno, siento el retraso. Vale, el espíritu, claro, el Real Decreto Ley 10/2022, vale, porque ya llega una pregunta en este sentido, no habla en ningún momento de la traslación al consumidor, ¿vale? Simplemente habla de que el sujeto obligado al pago es el comercializador por esa parte de energía no exenta, ¿vale? Pero el objetivo y el espíritu es que los contratos a precio fijo firmados con anterioridad al 26 de abril no sean afectados por este coste del ajuste, ¿vale? Sí que se podría meter la parte del MAG 3, pero la parte del ajuste de OMI y el ajuste de red eléctrica no se les debería meter, ¿vale? Bueno, o no habría amparo legal para metérselo. ¿Vale? Vale. Entre el 26 de abril y la publicación del BOE del 14 de mayo, pues parece evidente que este coste que ha aparecido pues se podrá trasladar a los contratos a precio fijo firmados en ese periodo, ¿vale? Porque básicamente ha aparecido un coste nuevo que no estaba contemplado porque el BOE todavía no se había publicado. Entonces, pues nada, se le meterá una nueva línea en los contratos que tengan establecido, que son casi todos, por no decir todos, los cambios en conceptos regulados, una nueva línea en la factura por este concepto. Ahora veremos cómo se calcula. Y desde el 15 de mayo, pues lo suyo sería, ya que ya había BOE, el Real Decreto Ley 10/2022, que los contratos se establezcan claramente cómo se va a trasladar este coste, ¿vale? Con qué fórmula y de qué forma la factura. Vale, la CNMC publicó, ¿vale? A través de ese número que veis ahí, CNS/D, no veo bien, perdón, que tengo aquí una 751/22, ¿vale? Un documento, lo podéis buscar en Google, con recomendaciones y consultas sobre el mecanismo de ajuste, ¿vale? Vale, vamos a ir un poco resumiéndolo. En el PVPC, dentro del término de energía que se factura, ¿vale? El coste de energía que se incluye en una única línea en la factura del PVPC, viene incluido, además del término de energía habitual, la parte del tope del gas, ¿vale? También en territorios no peninsulares, es decir, un consumidor en un territorio no peninsular que tenga PVPC paga el tope del gas cuando en mercado libre realmente ese mecanismo de ajuste no se está trasladando a los consumidores porque no se traslada en el precio de adquisición que cobra Red Eléctrica en los sistemas no peninsulares, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Vale, en mercado libre, pues la facturación, lógicamente, se tendrá que realizar conforme a los términos que se pactaron en el contrato, ¿vale? Como los contratos con general contemplaban el traspaso de los conceptos regulados, pues este nuevo mecanismo se podría trasladar en los contratos que se hayan firmado antes del 15 de mayo como un nuevo componente en la factura, ¿vale? Básicamente como una línea aparte. Eso tampoco es obligatorio, es decir, una comercializadora si quiere podría meterlo dentro del término de energía, podría trasladarlo como considere, ¿vale? No hay nada obligado. Todo esto son recomendaciones, ¿vale? Pero lo razonable, lo que dice la CNMC es que habitualmente se traslade como una línea, ¿vale? Una línea específica en la factura. Vale. ¿Cuáles son los problemas aquí? Vale, que cuando la comercializadora va a facturar, cuenta con una información que ya es fija, como el ajuste de OMIE, porque se publica según la energía comprada, la energía comprada una vez que ya se ha celebrado el día no cambia, y luego hay una información de red eléctrica que son el AJOS y el MAG 3, que sí que varía según las distintas liquidaciones que tiene red eléctrica, ya sabéis que tiene 5, ¿vale? La primera liquidación con medidas de demanda es la C3, ¿vale? Que ahora mismo es el mes M más 4. ¿Vale? Entonces, esos costes de red eléctrica, aunque son mucho más pequeños, ahora ya no tanto, porque la JOM está por los suelos, pero venían siendo mucho más pequeños que la JOM, sí que pueden cambiar en las distintas liquidaciones que hace red eléctrica, ¿vale? El MAG 3 no cambiaría, no debería cambiar mucho, pero la JO sí que podrá cambiar bastante. Hay gente levantando la mano, lo que os comentaba, ¿vale? Por favor, si tenéis una consulta, mandad las preguntas y respuestas. Y si no las contesta mi compañero David, que está aquí conmigo, lo presenté, las respondo de viva voz al final de la reunión. Vale. Como os comentaba previamente, en el mecanismo, el Real Decreto Ley
no hay una relación directa establecida entre lo que tiene que pagar la comercializadora, que es el sujeto obligado, y lo que tiene que trasladar al consumidor. Es decir, en la Real Decreto Ley básicamente no se habla del traslado al consumidor. Se habla de que el comerciante tiene que pagar una cantidad según, pues eso, estas centrales que operan, que venden más barato gracias a este mecanismo de ajuste, pero no habla nada de qué tiene que hacer la comercializadora con el consumidor, ¿vale? Pero como sí que hay un coste nuevo que llega a asumir la comercializadora y hay un contrato en Mercado Libre que indica que los costes nuevos, los costes regulados se trasladan, pues es razonable que la comercializadora traslade este nuevo coste a sus consumidores, ¿vale? Básicamente a los consumidores que se beneficien de este mecanismo, es decir, consumidores que, por ejemplo, tienen un contrato a precio indexado o un precio fijo firmado después del 26 de abril, con una situación de mercado de futuros mucho más baja que la que teníamos antes, etcétera. Vale. Vale, ¿cuáles son los clientes que se supone que pueden ver en la factura este nuevo coste? Pues los que estén con una comercializadora integrada, pues básicamente los indexados o el PVC para las comercializadoras de referencia, los contratos firmados desde el 26 de abril a precio fijo, ¿vale? Y los contratos que se renuevan o prorrogan en fecha posterior. Es decir, un cliente que, por ejemplo, tenga un contrato a precio fijo firmado en invierno del año pasado o en otoño y que justo ahora lo va a renovar, pues aunque le mantengan el precio, va a ver que le va a aparecer una nueva línea del mecanismo de ajuste en la factura. Y en Mercado Libre, básicamente ahí las comercializadoras cuentan con la posibilidad de, con sus coberturas de futuros, de bilaterales con entrega física, PPAs, lo que sea, justificar esa exención y lo mismo, básicamente podrían meterle el mecanismo de ajuste, ¿vale? Todo esto son una interpretación de la norma, bueno, pero vamos, básicamente es lo correcto, a los indexados, a los contratos a precio fijo firmados el 26 de abril y a los contratos que vayan renovando o prorrogando desde el 26 de abril en adelante. Vale, como hemos comentado previamente, lo que dice la CNMC es, con el fin de evitar posibles regularizaciones, ya hemos dicho que la JOM, que es el más gordo, no varía, pero el MAC3 y la JOS sí que irán variando a medida que vayan pasando las liquidaciones de red eléctrica, sería conveniente que los comercializadores realicen la facturación a los clientes con la información más fidedigna posible. La información más fidedigna posible es esperarse hasta el C5, que es un año después de cuando se realiza el suministro. Lógicamente, esto no es asumible y esto no puede producirse. Entonces, la CNMC dice, bueno, pues factura con la información más ajustada a la que dispongas, pues eso, intentando pues facturar lo antes posible, pero bueno, teniendo la información pues lo más cercana posible a la realidad definitiva. Si hubiera diferencias relevantes entre lo que tú facturas y lo que finalmente, el coste que finalmente existe, ¿vale? Con las publicaciones del operador del sistema, la CNMC habla de diferencias relevantes y lo deja ahí. Se supone que tendrías que refacturar al consumidor, especialmente si eso significa una devolución al consumidor. Para esto es lo que dice la CNMC. Habla de diferencias relevantes. Haya cada uno pues, que considero que es una diferencia relevante. Vale, luego, en unas diapositivas daremos nuestra opinión al respecto. Básicamente lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre cómo de tarde puedo permitirme facturar, que lógicamente a día de hoy, aunque OMIE por suerte ha bajado, pues lógicamente lo suyo es facturar, lo que interesa es facturar lo antes posible por todo el tema este de tesorería y tensiones de liquidez, con la mejor información de la que se disponga, buscando pues ser justos y lógicamente pues no perder dinero, ¿vale? Pues no facturar una cantidad que luego en el C5 pues sea relativamente más alta, porque aquí al final ya sabemos que lo que factura la comercializadora, el margen es una muy pequeña parte del total y que te bailen 2 o 3 euros megavatio hora, pues a lo mejor te puede llevar por delante el margen. ¿Vale? Y bueno, la conveniencia de lógicamente, pues intentar no regularizar, o sea, no refacturar a los clientes o minimizarlas. Es decir, no estar regularizando cada mes, enviar una regularizadora por el consumo de hace 3 o 4 meses, porque al final es un jaleo. Vale. ¿Cómo interpreta la CNMC que se debe facturar este mecanismo? Vale, pues el mecanismo de ajuste, como ya sabéis, es un valor horario. Vale, el AJOM, el AJOS y el MAC3 son 3 componentes con valores horarios. Vale, entonces la CNMC indica que lo suyo es que a los indexados con curva de carga, si los indexados que se facturen según su comportamiento horario, vale, como por ejemplo el PVC o indexados de gran consumo,
se facture este mecanismo teniendo en cuenta esos valores horarios, ¿vale? Y que en consumidores de baja tensión, pues que se pueda aplicar un perfil, ¿vale? Bueno, eso es lo que la CNMC considera y recomienda. Cada uno, pues, que básicamente haga lo que le dé la gana. Aquí es lo de siempre, aquí qué es lo que es justo y qué es lo que luego pues un cliente te puede intentar buscar las cosquillas. Y al final entiendo que lo más adecuado es que si tenemos curva de carga horaria y si nuestro sistema lo permite, pues a todo el mundo le apliquemos este componente según su curva de carga horaria, ¿vale? Y los que no, pues le hagamos un perfilado cogiendo los perfiles de referencia de red eléctrica. ¿Y cómo la CNMC interpreta que se debe indicar la factura? Pues con una línea extra, ¿vale? Una única línea que se denomine mecanismo de ajuste Real Decreto Ley 10/2022 y mostrar el precio medio unitario resultante y la energía que ha pagado este mecanismo de ajuste, ¿vale? Esa energía no exenta. Según el plan que ha sacado el Gobierno la semana pasada, el de más seguridad energética, como el Gobierno está viendo que los consumidores están detectando este nuevo componente como un sobrecoste y no como realmente un ahorro, pues quieren básicamente unificar la denominación y los criterios de facturación para que la imagen causada por este mecanismo no sea negativa, sino positiva, a efectos de los consumidores. Eso ya veremos en qué queda, ¿vale? Y además la CNMC interpreta o indica que como ya muchos consumidores a medida que vayan renovando los contratos y prorrogando van a pagar el mecanismo, que sería conveniente que la comercializadora, ¿vale? Esto de nuevo no es obligatorio, pues una factura antes de que empiece a aplicar el mecanismo mande algún tipo de comunicación, nota informativa, donde indique que esto pues, el consumidor lo va a ver en la siguiente factura y cómo se le va a calcular. Y aquí tenemos básicamente una fórmula de cómo aplicar este mecanismo de ajuste a los consumidores, ¿vale? Es la misma que ha publicado la CNMC, con la diferencia de que nosotros aquí estamos incluyendo la tasa por ocupación de la vía pública, ¿vale? La CNMC de esa tasa no habla. Que sepáis que en el PVPC sí que se incluye. En el PVPC la tasa aplica sobre todo el término de energía menos peajes y cargos. Vale, la CNMC en sus recomendaciones no habla de esta tasa, pero lógicamente para nosotros se tiene que aplicar porque al final la comercializadora tiene que pagar la parte de tasa de esta facturación que haga. Básicamente es el ajuste de OMIE, el de red eléctrica y el MAG3, la parte de servicios complementarios, más la parte correspondiente de pérdidas, más la parte correspondiente de tasa municipal, de 1,5%. Todo eso por energía horaria, hacemos la suma en el periodo de facturación y eso es lo que habría que facturar al consumidor. Vale, vamos a ver ahora dónde se pueden descargar los componentes, ¿vale? El lugar indicado de dónde descargar el componente, porque aquí se publican los datos en varios sitios y no en todos es el dato, no voy a decir el correcto porque sí que son correctos, pero no el dato que se tiene que usar para facturar. ¿Vale? En OMIE lo tenemos en la página pública, en omie.es, ¿vale? En OMIE Data, resultados del mercado, precio final medio, precio horario de ajuste a los consumidores en mercado, ¿vale? A las 2 de la tarde ya tenemos datos provisionales para mañana, ¿vale? Pero ese dato no es definitivo hasta las 10 de la noche del propio día de suministro, es decir, el dato del 17 de octubre a las 10 de la noche del 17 de octubre estará publicado, el definitivo, y el dato del 18 de octubre se publicará hoy a las 10 de la noche, ¿vale? Podría haber alguna variación pues, por algún ajuste que se haya producido puntualmente, que eso solo ha sucedido, que yo sepa, la primera semana de aplicación del mecanismo en junio, ¿vale? Este es el dato correcto. En la parte privada de OMIES, los agentes los agentes de mercado tienen acceso a la parte privada y de nuevo pueden bajarse el dato de esta, vamos, básicamente desde esta dirección, ¿vale? En la web privada, si está la información de operador del mercado, liquidación, mecanismo de ajuste, importe agregado, y en un aporte de ajuste de unidad de adquisición entre el total de energía, ¿vale? Le saldrá el mismo dato. En red eléctrica, vía indicador o vía Compodem, que el Compodem es un ficherito que publica red eléctrica en el IKI común, ¿vale? Que se puede descargar en su página pública y también en la página privada, aparece un valor de la JOM, pero ese valor no es el valor que se paga por esa energía no exenta, ¿vale? Recordemos que quien paga el AJOM es la demanda no exenta, es decir, la que no está sujeta a coberturas o de comercializadoras integradas no está vendida a los consumidores a precio fijo, ¿vale? O sea, por ejemplo, a día de hoy, pues a lo mejor está pagando el ajuste un 70% de la energía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Red Eléctrica te publica ese ajuste traspasado a toda la demanda.
Vale, pues por ejemplo, que OMIE publique un dato de 100 euros megavatio hora de ajuste en una hora, a lo mejor si vamos a Red Eléctrica y vemos el dato del Compodem, te viene 70 euros megavatio hora. Pero tú a tus clientes, a los que le trasladas este mecanismo, lo suyo es que les factures 100 euros megavatio hora, ¿vale? Así que de nuevo, mucho cuidado con esto. Coger el dato que publica OMIE, porque el que publica Red Eléctrica no es que esté mal, es que está trasladado a toda la demanda, porque Red Eléctrica está obligada a publicar el precio final que paga la demanda, ¿vale? El precio final medio. ¿Vale? No la demanda no exenta, sino toda la demanda. Entonces, coge el dato de la home de OMIE. ¿Vale? El MAG3 es muy sencillito, como ese lo paga toda la demanda, la exenta y la no exenta, lo podéis ver también en el IKI común, en el fichero Compodem, los GRCOS DEM, DNC, etcétera, o en un fichero que se llama PRM AJDQ. ¿Vale? Ahí tenéis el valor del MAG3. Este valor va cambiando cada liquidación. Si bajáis ahora, tendremos A1 del mes de octubre, yo no sé si ya habrá A2, pues veréis ahí un dato del MAG3, cuando sea el C2 podrá cambiar ligeramente, cuando sea el C3 también podrá cambiar, C4, C5, ¿vale? Pero lo razonable es que ese dato no varíe mucho. Vale, y ahora viene el componente más polémico, ¿vale? El AJOS, ¿vale? Aquí, como hemos dicho previamente, OMIE lo que hace es trasladar el coste del ajuste entre la energía comprada. ¿Qué pasa? Que una gente puede comprar una cantidad de energía, ¿vale? Entre la energía comprada no exenta, perdón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una gente puede comprar una cantidad de energía y luego que su medida sea otra, ¿vale? Según la medida, la diferencia que haya, paga los desvíos, pero además también tiene que pagar el ajuste del operador del sistema, ¿vale? Porque si al final se liquidó el ajuste de OMIE entre una cantidad de energía y esa cantidad de energía no exenta realmente es mayor, pues ese ajuste debe bajar. Y si sucediera al revés, ese ajuste debe subir, ¿vale? ¿Qué es lo que nos factura Red Eléctrica? En el ajuste del operador del sistema, lo que veréis en vuestro Reganecu, bueno, en vuestra liquidación, será que os factura tanto la parte de OMIE como la parte de Red Eléctrica. Es decir, imaginemos que el ajuste de OMIE son 100 euros megavatio hora, ¿vale? Y el ajuste de Red Eléctrica, porque realmente hay una demanda un 10% inferior a la que se compró, ¿vale? Son 10 euros megavatio hora, ¿vale? Porque hay que recaudar un 10% más, porque realmente el consumo es un 10% menor, ¿vale? Entonces, el ajuste de OMIE sería 100, el ajuste de Red Eléctrica serían 10, ¿vale? Si compráis de menos, veréis que Red Eléctrica os factura 110, ¿vale? Eso luego por la energía que habéis comprado de menos y en el Reganecu veis que ese cálculo lo traslada a vuestra medida en barras de central. Bueno, o sea, en la liquidación energética estáis viendo una cifra, un precio unitario y una cantidad de energía que no se corresponde realmente con la cantidad que habéis comprado de más o de menos y con la parte de ajuste de Red Eléctrica. ¿Vale? Vale. ¿Cómo lo podéis descargar de Red Eléctrica? Pues aparece en el componente de Red Eléctrica, de nuevo, el dato para toda la demanda, con lo cual no sirve. ¿Vale? El dato que os sirve tampoco aparece hasta que no está el mes cerrado, es decir, no lo vais viendo en el A1 y en el A2 hasta que ya no ha acabado el mes, es decir, el dato de septiembre no se vería hasta el, no sé si el tercer día hábil de octubre, ¿vale? Cuando ya se hace la liquidación potestativa, ¿vale? Con lo cual, si facturáis durante el mes, no tenéis ningún dato de la JOS, ¿vale? En el Reganecu, la cifra que veis no se corresponde con la realidad, porque lo que os he dicho, tenéis que pagar o cobrar según la diferencia de vuestra medida frente a vuestra energía comprada por la parte de ajuste de OMIE y por la parte de ajuste de Red Eléctrica, ¿vale? ¿Cómo lo podéis obtener? Pues coger una liquidación ya a mes cerrada, es decir, ahora por ejemplo sería en el C2 de septiembre que se ha publicado en octubre, coger en el IKI común un fichero que se llama IMPAJOS y otro que se llama ENAJOSD, ¿vale? Que son un fichero con todos los datos horarios del mes de septiembre. El IMPAJOS dividirlo, o sea, la cantidad del importe del ajuste, dividirlo entre la energía que paga el ajuste y a eso, que será el ajuste de OMIE más el de Red Eléctrica, quitar el ajuste de OMIE para tener solo el de Red Eléctrica, ¿vale? O con el Reganecu privado de cada sujeto, podéis hacer también el cálculo y veréis que os coincide, ¿vale? Cogéis vuestro programa horario final no exento, es decir, por lo que habéis pagado el ajuste de OMIE en OMIE, lo multiplicáis por ese ajuste de OMIE, le sumáis lo que pagáis o cobráis de Red Eléctrica en el Reganecu, todo eso lo dividís entre la energía que os indica Red Eléctrica en el Reganecu
y le restáis el ajuste de OMIE en euros megavatio hora, ¿vale? Si hacéis los dos cálculos, ¿vale? Si queréis, por favor, comprobarlo, coged un líquido común, haced el cálculo primero de IMPA-JOS entre ANA-JOS D menos el ajuste de OMIE de esa hora en euros megavatio hora y coged vuestro RECANECU y haced el cálculo que pongo ahí abajo y veréis que os da un dato con algún decimal que baile idéntico. Ese sería el dato que tendríais que coger para facturar a los consumidores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese dato tiene varios problemas, ¿vale? El primero, que sí que es un dato más susceptible de variar, ¿vale? Porque, lógicamente, la medida entre la cual se repercute el ajuste va variando en cada liquidación, ¿vale? Con lo cual hay ajuste del propio componente y de la demanda que lo paga, ¿vale? Y no se está publicando hasta mes vencido, ¿vale? ¿Qué hemos considerado nosotros como lo más conveniente? Pues ir aplicando hasta que ya hay dato, ¿vale? Por ejemplo, si a un cliente le quiero facturar octubre, le aplico ahora mismo el dato medio de septiembre, ¿vale? El dato medio de la JOS, el dato medio por media aritmética o la media ponderada según un perfil de referencia de red eléctrica, ¿vale? Le aplico ese dato para cualquier hora del mes de octubre y si tengo que facturar algún día de octubre en noviembre y ya tengo dato de la JOS porque ya he tenido el liqui común de todo el mes de octubre, y le aplico el valor horario que corresponda, ¿vale? Entonces parece un criterio justo, equitativo, le voy trasladando al consumidor datos medios del mes más actual hasta que tengo datos horarios reales, ¿vale? Y hacemos esa facturación. Si luego viéramos que en siguientes liquidaciones, ¿vale? En C3, C4, C5, el dato varía, pues ya en su caso podemos aplicar algún tipo de regularización, igual que podemos aplicarla en su caso no indexado, pues con las pérdidas o con restricciones técnicas o con lo que sea, que no se suele hacer, ¿vale? Pero se podría aplicar. Ahora, por ejemplo, el dato de junio ya hay dato de la 3 y ha aumentado bastante, ¿vale? El dato de la JOS en junio creo que eran 0,20 euros megavatio hora y ha subido a 0,6, 0,7, ¿vale? Eso seguramente ha subido porque en el C3 habitualmente falta medida. Entonces, como falta medida, hay que repartir más importe de ajuste entre menos energía. El dato ha subido, pero es posible que en el C4 baje y se parezca más al dato del C2, ¿vale? O incluso sea ligeramente menor, ¿vale? Yo considero que el dato del C2 al final te están distribuyendo ese importe entre la medida de generación en vez de la de demanda, que debería ser prácticamente idéntica, con lo cual no es un dato que deba variar mucho entre el C2 y el C5, ¿vale? Así que yo creo que el dato del C2, o el dato a mes vencido, es un dato bueno para facturar, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, que si facturáis dentro del mes, que todavía no hay dato de la JOS, pues coger el dato medio del mes anterior, que yo creo que es un dato razonable, transparente, es público, ¿vale? Aquí os digo cómo calcularlo y vamos, yo creo que es perfectamente correcto y ajustado a la normativa y a la legalidad. Vale, hay un dato en el PVPC de todo este mecanismo de ajuste, es decir, de ajuste de OMIE, de red eléctrica y el MAG3, ¿vale? Que se totaliza en un componente que se llama EDC gas H, ¿vale? Se lo tenéis en el fichero PVPC data, el X común, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese dato lo publica Red Eléctrica hoy para mañana a las 8:15, ¿vale? Y lo publica con datos de demanda del mercado diario y del primer intradiario, ¿vale? Con lo cual, habitualmente se está quedando corto. Es decir, en el PVPC, el tope de gas que se está cobrando, por lo que hemos visto, es del orden de 6-7 euros megavatio hora más bajo que la realidad, ¿vale? Con lo cual, los que repliquéis el PVPC, que sepáis que estáis perdiendo 6 o 7 euros por el camino, ¿vale? Y las core están perdiendo 6 o 7 euros por el camino, ¿vale? Más lo que están perdiendo de desvíos y otros temas, ¿vale? Bueno, me estoy pasando completamente del horario, pero bueno, voy a ir un poquito más rápido. Vale, aquí tenemos datos del ajuste de OMIE, un poquillo para que veáis cómo va, ¿vale? ¿Qué ha pasado? En la primera gráfica, de arriba a la derecha, arriba a la izquierda, perdón, tenéis cuál habría sido el precio del mercado diario sin ajuste, ¿vale? Una estimación muy de estar por casa, porque básicamente sin ajuste a lo mejor se habría vendido algo menos de ciclos combinados y el precio habría sido ligeramente inferior, pero bueno, es una referencia. Y el precio de adquisición con el ajuste, que como veis, básicamente, pues como el ajuste de OMIE es más alto en las horas de la madrugada porque hay menos demanda, pues ahora mismo se da circunstancia de que casi interesa menos planchar por la noche que en las horas de sol, ¿vale? Y abajo a la derecha tenéis
una comparativa de cómo ha ido bajando el PGN, el precio de referencia del gas en Milgas, para calcular el ajuste, ¿vale? Como el precio de mercado diario más o menos se mantiene en niveles de 150, ¿vale? Pues algún día cae porque hay mucha eólica o mucha solar, fines de semana, por ejemplo. Algunos días sube pues porque el gas está subiendo y estáis viendo cómo el ajuste de OMIE pues se está yendo a los suelos, ¿vale? Pues hoy para mañana va a ser ridículo y si todo va bien, mañana para pasado será cero, ¿vale? Ya no vamos en invierno. En invierno lo razonable es que vuelva a subir pues porque hay una situación de exceso de gas, ¿vale? Hay mucho gas en los almacenamientos, de hecho pues, va a haber problemas para descargar buques y bueno, una situación buena, ya veremos cuando llegue el invierno y de nuevo se tensione el mercado del gas. Vale. Otros componentes, ¿vale? Que son interesantes para que facturéis en vuestros indexados, que a lo mejor no los tenéis. Ya sabéis que de banda secundaria, desde el 1 de abril de este año, se paga tanto por la energía consumida como por la energía desviada. ¿Vale? En el Compodem Red Eléctrica publica el dato que se llama BS3DV, que es la parte proporcional que se paga de banda por el desvío. Es decir, si en vuestros indexados metéis el desvío, meted también el BS3DV. ¿Vale? No es mucho, creo que son 10 céntimos el megavatio, pero a día de hoy 10 céntimos el megavatio, bienvenido sea. Vale, desde 1 de noviembre va a aparecer la nueva interrumpibilidad, ¿vale? Este servicio de respuesta activa de la demanda, ¿vale? Será en teoría el componente RAD3, ¿vale? También se supone que podrá haber RAD3DV, ¿vale? Por la parte de desvíos, porque ahora la parte de interrumpibilidad nueva la va a pagar tanto energía consumida como la energía desviada. Vale, y a lo largo del 2023 va a aparecer, seguirán instalando las nuevas renovables de las subastas que hizo el nuevo gobierno, ¿vale? Y ya sabéis que ese régimen económico, básicamente esas instalaciones van con un precio, si OMIE sale superior tienen que devolver dinero y si OMIE sale inferior se les paga, ¿vale? Pues si en el año que viene, que esto irá conectándose, hay una pequeña potencia que se va a conectar en enero, muy pequeña, pero la mayor se irá conectando en otoño del año que viene, pues si OMIE está muy caro, que sepáis que vais a tener un ingreso de OMIE por este mecanismo y si OMIE, pues tenemos la suerte de que cae en picado, pues vais a tener que pagar una pequeña cantidad para esas instalaciones de las subastas que organizó Teresa Rivera estos años anteriores. Vale, otros problemas a los que nos enfrentamos las comercializadoras o a los que os enfrentáis, pues aquí tenéis cómo se están comportando algunos valores, ¿vale? Los servicios de ajuste, restricciones técnicas, los desvíos, ¿vale? Estáis viendo que están completamente disparados, ¿vale? Pues todo esto que está pasando del gas, poca hidráulica, en fin, los ciclos combinados pues son los reyes de todo este tipo de mecanismo, tienen que arrancar con los precios de gas caros, en fin, están los servicios técnicos y los costes de los desvíos por las nubes. ¿Vale? Además, ahora, el dato del desvío que publica Red Eléctrica, ¿vale? El DSV, el precio medio del desvío, básicamente, ahora los agentes que tengan generación, los verticalmente integrados, los que tengan mucha generación, pagan por una posición única, es decir, se les evalúa su desvío entre la comercialización y la generación, con lo cual tiene un desvío menor que un agente que solo esté participando en una actividad. Con lo cual, ese dato medio que se calcula entre lo que pagan todos los agentes dividido entre toda la demanda es mucho menor que la realidad de una comercialización independiente. Hemos visto que una comercialización independiente que no esté, que esté bien gestionada, puede pagar un desvío del orden 2-4 veces, entre 2 y 4 veces. Hay cierta, una horquilla bastante amplia, porque hay comercializadores que tienen consumidores, a lo mejor industriales o regantes o consumidores muy, muy irregulares, que sí que están pagando mucho y los que están pagando poco a lo mejor están pagando el doble que el dato medio, ¿vale? Entonces, que lo sepáis que cuando vosotros trasladéis el coste a los consumidores, lo que estáis metiendo de desvíos seguramente no os llegue para cubrir vuestra realidad, ¿vale? O sea, es aconsejable que si metéis ese componente indexado, le metáis un factor corrector, ¿vale? En la fórmula, que se puede meter siempre y cuando al cliente se lo expliques y se lo indiques, para cubrir este mayor coste que estáis teniendo. Y, lógicamente, si tenéis precios fijos, cosa que ahora mismo prácticamente nadie ofrece, que sepáis que cualquier referencia de restricciones técnicas y servicios complementarios que tuvierais de años anteriores, pues, lógicamente, se ha quedado completamente, sobrepasada por la realidad. Y todos esos apuntamientos previos ahora mismo son radicalmente diferentes. Bueno, me imagino que casi nadie está dando precios fijos
pero si los dais, tened mucho cuidado. Vale, bueno, es importante tener un buen sistema de previsión de demanda, reducir el desvío, vale, situarse en el lado más favorable. Ahora, puede haber desvíos en ambos sentidos cada hora, pero siempre va a haber un desvío que va a ser más caro que el otro. Vale, habitualmente a día de hoy, sobre todo estos últimos meses, lo que interesaba es comprar de menos, ¿vale? Ya sabemos que luego esto tiene unas implicaciones en garantías, pero en cuanto a desvíos, interesaba comprar de menos. Vale, y luego los problemas de garantías que muchos ya conocéis, ¿vale? Pues tenemos P3 altos, porque ahora mismo dejar de comprar implica pagar al energético una cantidad mucho mayor que antes, con lo cual las diferencias en porcentaje son muy altas. Ahí se puede pedir la liquidación potestativa para intentar frenar un P3 alto. Si tenéis algún tipo de duda, escribirnos, ¿vale? O mandarnos la pregunta por aquí. También hay P3 PF altos ahora mismo, porque justo tenemos las liquidaciones C5 de meses en los que había entrado la circular de la CNMC, los nuevos peajes, y había muchos errores de medida de algunas distribuidoras, con lo cual eso, en vez de ser responsabilidad de distribuidoras, pues se traslada a comercializadora y tiene P3 PF altos, con los cuales se puede hacer poco. Vale, hay garantías intramensuales que muchas comercializadoras tienen si van perdiendo cartera. Vale, pero bueno, ahora hay un nuevo PO de red eléctrica que ya ha entrado en vigor, que va a quitar las garantías adicionales de seguimiento diario. El 1 de enero va a aparecer una nueva garantía dinámica. Ha convocado red eléctrica un webinar para la semana que viene, si no me he errado. Y nosotros intentaremos hacer un webinar también sobre esto antes de que acabe el año. Y nada más, ¿vale? Siento el retraso. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y ahora, cualquier pregunta o respuesta que tengáis, ya sabéis que la podéis poner en el menú de preguntas y respuestas, y las que no ha contestado mi compañero David, las voy contestando yo ahora de viva voz, ¿vale? A los que os vayáis, muchas gracias por estar ahí y nos vemos, en fin, en otra ocasión. Vale, voy con la primera pregunta. ¿El MAG 3 de red eléctrica para no CUR o CUR? Pues lo suyo sería que empleases, el dato debe ser prácticamente el mismo, ¿vale? A lo mejor variará algún decimal. Yo siempre suelo coger el total, ¿vale? Pero bueno, si al final es una comercio de mercado libre, cogen el no-CUR, te da un poquito igual porque el dato debe ser prácticamente el mismo. O sea, yo cogería, todos vamos a coger el total, variará, vamos, 1 céntimo el megavatio, pues porque, vamos, por redondeos. O sea, que te da un poquito igual para coger. El CUR, no CUR, el total. Yo cogería el total. Otra pregunta, ¿el coste derivado de la asignación de potencia para el servicio de respuesta activa de demanda se repartía entre demanda total o solo en península? En teoría, lo que dice el Real Decreto, ¿vale?, es que se reparte entre toda la demanda nacional, no solo la de península, sino la de sistemas aislados, ¿vale? Si os acordáis, la partida interrumpida se pagaba también en Selles, ¿vale?, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. ¿Vale? La ley de haciendas locales prohíbe expresamente que la tasa se repercuta a los consumidores, aunque los comerciantes lo tengan que pagar, en base a que consideres que estas pueden repercutir a los clientes. Vale, ahí, vale, sí que viene algo por el estilo, o sea, lo que viene básicamente, pues quizás se puede dejar entrever, vale, lo que nosotros consideramos es que no se puede trasladar como algo explícito en la factura, pero, por ejemplo, si vais a la fórmula del PVPC, ¿vale?, si vais al decreto 216-2014, si no recuerdo mal, viene que en el PVPC se incluye la repercusión de la tasa, ¿vale? O sea, la propia norma especifica que un precio regulado como es el PVPC está recogiendo o cobrando el dinero necesario para pagar la tasa. Bueno, así que yo, teniendo en cuenta ese precio regulado y que no se especifique de forma específica, valga la redundancia, en la factura, es decir, igual que se mete el impuesto eléctrico o el IVA, o sea, que no se ponga una línea específica para esto, sino que se mete dentro del término de energía, pues yo considero que se puede meter perfectamente la tasa municipal, el 1,5%. Vale. Más preguntas. ¿El AJOM publicado en el Compodem para las COR no debería ser igual que el AJOM de OMIE? Pues en teoría no, ¿vale? Porque las COR, si os acordáis, tienen la obligación de dar el PVPC y tienen la obligación de ofrecer un precio alternativo al PVPC, un precio fijo. Es decir, las comerciales de referencia podrían llegar a cubrirse, ¿vale?, y dar un precio fijo a los consumidores. Por eso las comerciales de referencia también tienen una parte de energía exenta, con lo cual lo que pagan las COR en el Compodem, el dato que viene de COR del Compodem de la JOM, tampoco es igual a la JOM de OMIE. Vale, otra pregunta. ¿Cómo es posible que haya comercializadoras que incluyan el coste del mecanismo en sus tarifas? Gracias.
pues bueno, cada uno es un poco política comercial, ¿vale? Hay gente que a lo mejor se hace sus escenarios de cómo va a evolucionar MIBGAS, de cómo va a evolucionar la energía senda. No hay datos públicos, pero bueno, siempre puedes intentar hacer un escenario. La energía senda ha ido bajando considerablemente cada mes y al final dices, bueno, pues doy por hecho que MIBGAS se va a mantener más o menos en estos niveles, que la energía senda va a ir bajando, que va a entrar viento, lluvia en invierno y que a lo mejor, pues aunque el MIBGAS aumente, pues a lo mejor el ajuste no es muy alto porque entra menos gas en el mercado, asumen el riesgo y meten eso en su tarifa como un poco política comercial, que yo creo que a algunas les está yendo bien. Otras incluso pues van a hacer un tipo de cobertura imperfecta, es decir, mira, pues me voy a cubrir, si tengo acceso a mercados de futuros de gas, pues me voy a cubrir en mi gas, ¿vale? Por si mi gas subiera y eso me influyera en lo que voy a pagar el mecanismo de ajuste para no trasladarle esa subida a mis clientes, ¿vale? Podéis hacer algún tipo de cobertura, no sería perfecta, sería una cobertura imperfecta, pero de alguna forma intentar cubrirte parcialmente ese riesgo, ¿vale? Bueno, yo creo que la mayoría pues han hecho sus escenarios y han dicho, mira, pues lo incluimos y si por lo que sea nos vienen mal dadas, avisamos con un mes, revisamos precios y el que quiera que se vaya, el que no que se quede. Eso es lo que creo que está pasando. ¿Puedes explicar de nuevo qué es el BS3DV? Gracias. Pues el BS3DV es que ahora la energía que paga la banda, la parte de banda secundaria, es decir, la regulación de banda secundaria, la parte de potencia que ofrecen las determinadas centrales de producción, ¿vale? Antes de 1 de abril de este año lo pagaba solo la demanda. Desde 1 de abril de este año lo pagan la demanda y la energía que se desvía, ¿vale? Entonces, cuando tú como comercializadora pagas red eléctrica, pagas la banda secundaria en tus costes de adquisición de demanda, en tu CAD, el REGANECU, y también pagas la banda secundaria por la energía que te desvías, ¿vale? Ese dato, al final, como influye en el precio que paga la comercializadora, influye en el precio final medio que pagan los consumidores, y Red Eléctrica está publicando un dato de referencia, el PS3DV, en el fichero con Podem, por ejemplo, ¿vale? Puedes coger el dato de ahí, ¿vale? De nuevo, ese dato seguramente sea más pequeño que el que publica, que el que realmente pagáis, por lo que he comentado también en relación con los desvíos, ¿vale? Porque es un dato medio y una comercialización independiente estará seguramente pagando algo más, ¿vale? En todos estos componentes, Red Eléctrica los ha ido publicando, es todo muy nuevo, todo muy rápido, todo muy urgente, todo es para allá, y Red Eléctrica, pues al final no son Dios, aunque lo parezcan, y ha cometido algunos errores, ¿vale? Los han ido subsanando. Cualquier dato que cojáis, en teoría ya parece que todo, pues, todo es correcto, pero nosotros hemos visto algunas pequeñas erratas que se comunican a la Red y se van corrigiendo. Cualquier dato que cojáis, revisadlo muy bien, ver si tiene sentido, ¿vale? Porque a lo mejor luego os encontráis que estáis dejando escapar por ahí 2, 3, 5, 6, 8 euros megavatio hora, que es vuestro margen, fácilmente vuestro margen neto, y no es ninguna broma. Otra pregunta. Hola, ¿sabes a qué se corresponde la información que publica el CMC en el fichero PFM horas live en la columna mecanismo de ajuste coste de producción? ¿Es significativamente menor a la que publica OMIE? Gracias. Pues ahí la verdad, no sé qué está publicando la CNMC, nunca he cogido sé que hay empresas que cojan ese dato de la CNMC y siempre me he preferido ir a Red Eléctrica. Yo supongo que puede ser menor a lo que publica OMIE, pues por lo que hemos comentado, porque la CNMC tiene que publicar el precio final medio, y el precio final medio es lo que paga el conjunto de la demanda, no solo la demanda no exenta. ¿Vale? Como hay demanda que paga el mecanismo y demanda que no lo paga, el dato medio para toda la demanda es menor que el que paga la demanda no exenta. Por eso, vosotros, si trasladáis el mecanismo de ajuste solo a los comercializadores no exentos, a los indexados, precios fijos firmados el 27 de abril, etcétera, tenéis que coger el ajuste que publica OMIE, no cualquier otro dato que publica Red Eléctrica o la CNMC, porque son datos medios para toda la demanda, ¿vale? Pero me imagino que será por eso. Vale, ¿cómo podemos trasladar correctamente la J2 al cliente sin necesidad de esperar al C2, C3? Lo que os comentaba, ¿vale? Yo lo que haría sería coger el dato medio del mes anterior, el dato medio aritmético, el dato medio perfilado para una 2.0, para una 3.0, ¿vale? Con los perfiles de Red Eléctrica, ¿vale? Ese lo aplicáis en cada hora hasta que tengáis dato horario definitivo, dato horario del C2 o de la 2, habéis vencido, y usáis ese, ¿vale? Y luego en C3 y especialmente en C4 y C5, ir viendo cómo van. Si las variaciones son pequeñas, si el consumidor es pequeño, no haría nada. Si las variaciones son relativamente importantes, ¿vale? Sobre todo en relación con el margen, y es un consumidor grande,
pues sí que a lo mejor se le puede trasladar esa variación, una refacturación, aunque ya se haya ido, ¿vale? Otra cosa es que lo pague, pero bueno, es lo de siempre. Otra pregunta. Buenos días. ¿Para cuándo facturamos, si aún no se ha publicado el coste de la JOS? Te he entendido que sería correcto estimarlo con datos del mes anterior. ¿Esta estimación tendría sentido un más menos X euros megavatio único para todas las horas? Pues realmente no. Vale, aquí al final cualquier dato que tú metas que no sea transparente, en teoría no cumple con la ley del sector eléctrico. ¿Vale? Tú tienes que ser transparente, introducir datos públicos, transparentes para el consumidor. Si tú metes un componente que no tiene un sentido objetivo o razonable, no sería correcto. ¿Vale? Pues os comento de hacer esta especie de cálculo que hemos pasado, porque al final le vas metiendo al cliente el dato medio del mes anterior hasta que tengas datos y bueno, así más o menos, pues el mes que te quedas corto, pues ya lo recuperas el mes que viene. ¿Vale? Puede pasar que por este tipo de facturación se te vaya algo por el camino o cobres de más. Lo razonable es que más o menos se quede igual. ¿Vale? Si quieres meter un más menos X euros megavatio hora porque tienes miedo de que del C2 al C5 se te vaya el tema de madre, eso ya te podía pasar ahora con las pérdidas, con las restricciones, con la banda secundaria, con un montón de datos. Pues si lo metes, lo tendrás que meter en tu margen. ¿Vale? Vale. Entonces, si el PVPC incluye el ajuste del gas y hasta la tasa de ocupación, para particulares sigue siendo peor que el mercado libre, ¿no? Bueno, yo en mi caso estoy en PVPC. ¿Vale? El mercado libre, pues al final, yo ahora mismo estoy en PVPC y justo ahora es lo mejor, vamos, debe ser de lo mejor que hay. Justo ahora, ya veremos en invierno, ¿vale? En agosto, desde luego, no fue lo mejor, por mucho que el mecanismo de ajuste apareciera. Pero si yo tengo una comerciadora que me da un precio de 20 céntimos el kilovatio hora y me mete el componente por fuera, pues tampoco es que me sirva para mucho, ¿vale? Otra cosa es que encuentre una oferta, como había antes, a menos de 15 céntimos el kilovatio hora y el mecanismo de ajuste se vaya a los sueldos, pues a lo mejor me interesa firmar el mercado libre. Pero si tenemos la suerte aquí en España de que tenemos el MIBGAS con una prima, o sea, es mucho más baja que el TTF y entre algo de lluvia y viento, ojalá, ¿vale? Y el invierno no es muy frío, a lo mejor aquí el pool se nos va a los suelos y el que esté en PVC está dando palmas con las orejas y el que esté en mercado libre pues está diciendo, joder, ¿qué he hecho? Vale, eso depende, ¿vale? Pues cada uno que considere lo que tiene que hacer. Ahora ya no es tan claro como hace unos meses que el mercado libre es mejor. Otra pregunta. Al facturar al cliente el ajuste de OMIE ya multiplicado por las pérdidas, ¿no están facturando ya la diferencia entre la elección del ajuste realizado? No. Vale, tú al cliente, sí, o sea, tú al cliente realmente le estás facturando por su consumo. Vale, o sea, tú le facturas el ajuste de OMIE por su consumo y como el cliente, el consumo es en barras de central, se lo trasladas con las pérdidas, pero no le estás trasladando la diferencia que ha habido entre el ajuste, entre los euros megavatio hora liquidados por OMIE y los realmente que se tienen que liquidar porque la demanda total es mayor o menor, que es lo que te traslada Red en el ajuste del operador del sistema. Es decir, tú con las pérdidas al cliente ya estás trasladando, ¿vale? Los costes que se publican en euros megavatio hora según su medida en barras de central, pero tienes que meterle el ajuste del operador del sistema porque el ajuste de OMIE no es el dato definitivo que tiene que pagar toda la demanda porque falta distribuir esos datos entre la demanda real, no entre la demanda comprada. Vale. ¿Puedes repetir el cálculo para sacar el precio de la JOS? Vale. Lo tengo por aquí, ¿vale? Esto os lo pasaré en la diapositiva. Así que lo podéis ver ahí. Os lo pongo aquí de nuevo. Vale. Pues sería, te vas al liqui común. Por ejemplo, ahora el dato que tienes último es el del C2 de septiembre. Te vas al liqui común del C2 de septiembre, que te puedes bajar en la página privada de Red Eléctrica, onesies.re.es, en descargas. Buscas el C2 liqui común de septiembre, buscas el fichero IMPAJOS y LENAJOSD, coges, son una matriz horaria, ¿vale? Con los 30 días de septiembre, las 24 horas, divides el IMPAJOS entre LENAJOSD y a eso que obtienes por hora le quitas el ajuste de OMIE de esa hora. Ese será el dato del ajuste del operador del sistema. Y si te vas a tu Reganecu, que eso ya es privado, si eres una comercializadora y tienes tu Reganecu, lo abres de un día a una hora, te vas a la línea del ajuste del operador del sistema, te vas a OMIE, coges lo que pagaste de OMIE de la JOM, le sumas lo que pagas o cobras de red eléctrica de la JOS, lo divides entre la energía que te viene indicada en la JOS, le quitas la parte de ajuste de OMIE en euros megavatio hora y tendrás también el mismo dato que te variará por algún céntimo, por algún redondeo.
Vale, con respecto a la tasa municipal es un impuesto y se impugna en la energía. ¿Se aplicaría un impuesto a otro impuesto? ¿Se permite hacer? Bueno, yo en el tema de impuestos y tasas no soy experto. La tasa es una tasa, ¿vale? Creo que hay diferencias entre tasas e impuestos. Pero vamos, que aquí ya sabéis que tenéis la tasa, el impuesto eléctrico y el IVA. O sea, tenemos el IVA sobre el impuesto eléctrico y vamos, sin problemas. O como son, creo que son temas, vamos, son temas fiscales que se me escapan, pero como uno es un impuesto indirecto y otro bla, 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 pues se puede hacer, ¿vale? Básicamente se puede hacer. Otra pregunta. Un cliente contrata un precio fijo en mayo de 2022, cuando todavía no estaba claro la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Tiene un precio fijo elevado y se le repercute el mecanismo de ajuste desde el consumo del 15 de junio en adelante. ¿Este cliente tiene alguna base legal para reclamar o romper la permanencia? En concreto, romper la permanencia. Pues si el contrato que firmó con la comercializadora, ¿vale? Si lo firmó antes de que apareciera el BOE y ese contrato trasladaba que los componentes regulados se aplicarían, ¿vale? Cuando fueran promulgados, si se firmó antes de que apareciera el BOE, de que entrase en vigor el BOE o de que se publicase, pues no tendría base legal para romperlo, ¿vale? Para romperlo de forma, de forma correcta, sin penalización. En teoría, si ese contrato se ha firmado después, ¿vale? Después de que apareciera el BOE, ese contrato, salvo que se establezca en el contrato que se había creado con unas condiciones legales previas a esa fecha de publicación del BOE, ese contrato debería indicar qué se va a hacer con el ajuste porque ya es un dato, un BOE que ya existe, un dato que ya se conoce. ¿Vale? Ese contrato de alguna forma debería trasladar qué se va a hacer con el mecanismo de ajuste. Si ese contrato no lo trasladase, sí que de cara a comercializadora no sería totalmente seguro. ¿Vale? Ahí el consumidor, pues sí que probablemente podría decir, mira, me estás metiendo un coste que ya conocías cuando firmaste el contrato y no me dijiste cómo lo ibas a meter. Entonces no lo puedes hacer así, ¿vale? Ahí sí que quizá puedas a lo mejor romper el contrato de forma correcta. Hola, primero de todo, muchas gracias. Vale, en el Compoden, el valor de la JOM es diferente al que precio de MAG que se publica en la web pública de OMIE. No es el mismo dato. Vale, ¿cuál es el producto del consumidor? Ya lo hemos dicho, ¿vale? El AJOM coge del DOMIE. El que publica Red Eléctrica es el dato llevado a toda la demanda. ¿Vale? Es que el ajuste lo paga la demanda no exenta, ¿vale? Aquella que no tiene coberturas, que no está verticalmente integrada, ¿vale? Son, pues no sé, ahora mismo puede ser el 70% lo que pague el ajuste de OMIE. Si os vais al dato de Red Eléctrica, es el dato repercutido entre el 100% de la demanda, entonces va a ser menor. Si cogéis el dato de Red Eléctrica, para vosotros los consumidores no exentos, estáis cobrando menos lo que tenéis que cobrar, ¿vale? Entonces coge el dato de OMIE. Dicen, ¿qué columna del Compodem aparece la JOS? En el Compodem te lo bajas y va por filas, ¿vale? Va no sé, creo que es diario o mensual, no recuerdo. Va por filas. Cada fila es una fecha y una hora. Pues quiere ser la JOM CUR no CUR total, el AJOS CUR no CUR total, el MAG3 CUR no CUR total, el BS3, el RT3, el RT6, ¿vale? Ahí lo tienes. Espera, otra preguntita. El AJOM de la fórmula que has puesto para calcular la JOS también, el publicado por OMIE, sí. Vale, para calcular ese... Yo siempre que me refiero a JOM, me refiero al de OMIE, porque el de red eléctrica no sirve. Vale, contesto las dos últimas preguntas. No sé si alguien levanta la mano, lo miro. Vale. Si usamos los datos de OMIE, tenemos que aplicar las pérdidas, ¿verdad? Gracias. Sí, a los datos que cojas de OMIE de red eléctrica, esos son datos... tú al cliente, si se los trasladas por el consumo del contador, o sea que tienes que aplicar las pérdidas igual que siempre. Y lo suyo es que le apliques la tasa municipal también. Otra pregunta, ¿no debería ser motivo de empezar a aplicar el mecanismo de los cambios de titular, cambios de potencia, etcétera, verdad? Quizás los cambios de tarifa sí. Pues en principio no, ¿vale? Así que hay gente que en su momento lo metió, pues porque considera, sobre todo las grandes, que eso es un cambio de contrato y tal, vamos, pues porque su sistema lo considera así, pero realmente eso no es una renovación ni una prórroga. O sea que en teoría, si cambias la potencia titular, si es una subrogación, por ejemplo, titular, no te deberían meter el mecanismo de ajuste, sino te lo están metiendo hasta que no venza el contrato. Otra pregunta. Por otro lado, ¿pagan diferente topado de gas los que tienen contrato fijo indexado, así como diferentes tipos de tarifa 203.0? Bueno, los que tienen contrato a precio fijo, según cuando hayan firmado, si han firmado después del 26 de abril, deberían, se supone, pagar lo mismo que un indexado, salvo que le apliquen algún tipo de perfilado, ¿vale? Y bueno, con la incertidumbre que hay con los componentes que ya hemos dicho. Y luego, que si paga distinto a un 203.0, pues podría pagar distinto, pues las pérdidas son distintas, ¿vale? Pero solo por eso.
lo has comentado antes, pero por tener claro el precio hora de cada cliente en barra central tope de gasto que le tiene que cobrar a cada uno. Lo que os he dicho, ¿vale? Son todo recomendaciones de la CNMC. ¿Vale? Aquí, el Real Decreto Ley, en la relación comercializador-consumidor no entró. ¿Vale? Pero bueno, lo razonable, ¿vale? Lo más adecuado sería aplicarle el coste que tiene cada comercializadora que según su consumo horario, con lo cual a cada cliente lo suyo es que le apliques los componentes según su consumo horario. Y creo que ya está. Habéis aguantado casi 270 personas el tostón que os he dado. Así que nada, muchas gracias. Ya sabéis dónde estamos, redes sociales, LinkedIn, Twitter, info@neoenergia.com. Vale, creo que ya está todo. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. ¿Vale?